Uno de los personajes menos conocido que de los personajes que están en la Biblia es Judas Iscariote. Y hay muchas preguntas, hay muchas preguntas de por qué tuvo que ser Judas Iscariote. Él ha cometido el pecado imperdonable, está perdido él, tiene una oportunidad de salvación todavía más adelante para él. Bueno, este hombre, Judas Iscariote, es uno de los más enigmáticos de toda la Biblia. Se habla de Judas Iscariote en el Nuevo Testamento, pero en términos no muy claros. Así es de que, ¿cómo vamos entonces a conocer acerca de Judas Iscariote? Bueno, el día de hoy vamos a ver algunas de las cosas que él probablemente pensó, tratar de entender algunos de sus pensamientos. También vamos a ver algunos de las profecías directamente relacionadas con la traición de Cristo. Y entonces vamos a ver toda la batalla espiritual tan tremenda que se llevó a cabo por, ¿verdad? Con él, ¿verdad? Ahora, todo lo que estudiamos nosotros en la Biblia tenemos que nosotros que basarlo en los fundamentos que ya conocemos, de lo que ya conocemos. Ahora con esto, vamos a comenzar desde el principio. Vamos a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, y nosotros prácticamente sé que todos y cada uno de nosotros probablemente ya tenemos estas escrituras memorizadas, pero vamos a hacer una revisión de esto para entender qué es lo que estaba sucediendo verdaderamente acerca de Judas Iscariote, alrededor de esta historia de Judas Iscariote, porque hay mucho más de lo que se ve a simple vista. Así que aquí en Juan capítulo 1 nos da una de las cosas más importantes, más fundamentales que necesitamos entender acerca de Jesucristo. Juan 1, en el principio estaba la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Y esto nos dice exactamente que quién era Jesucristo. El eterno Dios del Antiguo Testamento es aquel que creó todas las cosas que existen. Y también él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas vinieron a ser a través de él y ni siquiera una cosa que fue creada vino a ser sin él. Y sabemos también que él se hizo carne. Ahora vamos a revisar sin ir a esas escrituras, pero algunas cosas básicas que sabemos acerca de la palabra de Dios, de la historia de la Biblia y también la historia revelada acerca de Dios y de Satanás. Ahora sabemos que en Apocalipsis 12 nos dice que hubo guerra en el cielo y que un tercio de los ángeles siguieron a la serpiente antigua, el dragón, Satanás el diablo, y que fueron echados entonces a la tierra. Nosotros también sabemos que en Isaías 14, cuando habla acerca de Lucifer, y habla acerca de que yo voy a ascender sobre las estrellas, yo voy a estar en el trono de Dios, yo voy a ser como el Altísimo. Ahora, ¿por qué estoy trayendo todo esto en referencia a Judas Iscariote? Porque como vamos a ver que alguna de la batalla que se llevó a cabo entre Jesús y Satanás vino en la forma de Judas Iscariote. Y vamos a ver cómo se desarrolló todo esto. Vamos a Ezequiel 28, porque Ezequiel 28 es donde habla acerca del carácter de Satanás el diablo. Y es muy importante que nosotros entendamos acerca del carácter. Porque cuando entendemos acerca del carácter de Satanás, también podemos entonces entender acerca de algo del carácter de Judas Iscariote. Ezequiel 28. Y vamos a comenzar en el versículo 14. Tú, querubín grande, protector, que cubre, ¿verdad? Así, esto nos revela que aquel quien se volvió Satanás el diablo, Lucifer, era el querubín grande protector que estaba cubriendo sobre el trono de Dios. Y vamos a ver un poquito más adelante que Judas Iscariote también estaba ahí justo al lado de Jesucristo. Y vamos a ver algo
todavía más revelador acerca de Judas Iscariote, más adelante. Di- Dice, tú eres querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Y empieza a enumerar algunas de las características del carácter de Satanás. Dice, a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad. Y lo que voy a hacer es que voy a relacionar esto que estamos leyendo aquí con la vida de Judas Iscariote. Ahora, ¿qué fue lo que Judas hizo? Traicionó a Jesús. ¿Por qué? Por dinero. 30 piezas de plata. ¿Y que no fue acaso esto contrataciones y de iniquidad? Y dice, y pecaste. Y vamos también, vamos a tener vamos a tener un poquito más no creo que nunca podamos resolverla, pero la pregunta si es que cometió el pecado imperdonable él, pero nos vamos a acercar a esa respuesta. Dice, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Versículo 17, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Ahora, nosotros no podemos hacer una analogía ahí con Judas Iscariote, pero sí verdaderamente se elevó con su arrogancia. Y dice, y, y dice, corrompiste tu hermosura, tu sabiduría a causa de tu esplendor. Y bueno, ¿acaso tenía esplendor, tenía sabiduría Judas Iscariote? Vamos a leer lo que dice acerca de Judas Iscariote. Dice, y yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré. Y vamos a ver qué es exactamente eso lo que le sucedió a Judas Iscariote. Él fue echado, ¿verdad? Quizás no fue puesto, ¿verdad?, delante de los reyes, pero todos sabían lo que sucedió. Versículo 18, con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Y ahí entonces está el carácter de Satanás. Tenía celos, tenía vanidad, tenía eh, codicia, tenía engaño en su corazón y tomó ventaja de la posición que tenía, ¿verdad? Como querubín protector. Y entonces se convirtió en un enemigo de Jesús. Ahora, ya hemos cubierto acerca del nacimiento y el ministerio de Jesucristo, pero todo el tiempo recordemos quién estaba detrás de Jesús para destruirlo. Satanás estaba desde el instante en que nació, ya Satanás estaba detrás de Jesucristo para destruirlo. Vamos a Lucas. Lucas 4. Y vamos a ver el encuentro que Jesús tuvo con Satanás el diablo, justamente antes de comenzar su ministerio. Versículo 1, Lucas 4. Y Jesús, lleno del Espíritu Santo, se volvió del Jordán y fue guiado por el Espíritu al lugar desolado, por 40 días para ser tentado por el diablo. Y cada tentación que le haya sucedido a un hombre, a un ser humano, le sucedió a Jesucristo. Él pasó esto. Porque, ¿creen ustedes que Satanás no iba a tentar a Cristo con cualquiera? ¿Ustedes creen que se iba a guardar alguna de las tentaciones? No. Toda tentación concebible fue puesta delante de Jesucristo. Pero aquí están algunas de las más importantes con las cuales fue tentado. Y eh, 40 días fue tentado por el diablo. Aquí en el versículo 2 dice, y no comió nada en aquellos días, y después de que habían llegado a un fin, tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, ordena que esta piedra se convierta en pan. Pero no, no, entonces vamos a ver cómo la respuesta de Jesucristo, y no le estaba respondiendo a Satanás,
de que él debía de hacer esto. Estaba citando la escritura, hablando acerca de sí mismo y de todos los seres humanos. Pero Jesús le respondió, está escrito, el hombre no vivirá de pan solamente, sino por cada palabra de Dios. Ahora, si nosotros basamos nuestra vida en esto, vivir por cada una de las palabras de Dios, y pensemos en esto, cada quien en nuestra vida, como vamos de día en día, ¿verdad? Y es bonito juntarnos aquí con nuestros hermanos en el sábado, poder estar con nuestros hermanos, poder estar lejos de todos los problemas de este mundo, ¿verdad? Y de todo, bueno, excepto por el camino, ¿verdad? Para llegar aquí. Pero tu vida, mi vida, nuestra vida de todos nosotros, tiene que estar centrada en vivir por cada palabra de Dios, así como siendo guiados como Jesús fue por el Espíritu Santo. Ahora, versículo 5. Entonces el diablo lo llevó a una montaña alta y le mostró todos los reinos del mundo en un momento de tiempo. Y, y le ofreció a Jesús el control del mundo completo. Ahora, ¿sabía Jesús que él iba a ser el rey de la tierra? ¿Sabía Jesús que él iba a heredar todos los reinos? Sí. Y aquí está la tentación. Tómalo ahora, hazlo ahora, es tuyo ahora. Porque así es como Satanás trabaja. Te daré toda esta autoridad y la gloria de todos ellos, porque me ha sido dada a mí y yo la doy a quien desee. Versículo 7. Por tanto, si tú me adoras en mi presencia, todas las cosas serán tuyas. Ahora, si la tentación hubiera estado sobre usted y le presentan todo esto, te daré, todo esto será tuyo. Obviamente hay una trampa, si me adorares, si me adoras en mi presencia. Entonces todas estas cosas serán tuyas. Esta es la razón por la cual Jesucristo dijo que nosotros tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todo nuestro ser, porque Satanás, el diablo, es muy, muy poderoso y él rige este mundo. Nosotros necesitamos entender esto. Así es de que tengamos confianza. Jesús venció a Satanás. Entonces, pero Jesús le respondió y le dijo, ponte detrás de mí, Satanás, porque está escrito, adorarán al Señor su Dios y a Él solamente servirán. No, no le estaba diciendo a Satanás que adorara a Dios, porque él no iba a adorar a Dios, él ya se había revelado, pero está realmente mencionando la escritura para aplicarse a sí mismo, a Jesús, ¿verdad? Como hombre y también lo que él había ordenado a todos los hombres. Ahora, versículo 9. Entonces lo llevó a Jerusalén y lo colocó sobre el borde del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate tú mismo abajo desde aquí, porque está escrito. Y aquí, entonces, Satanás menciona la escritura correctamente. Solamente porque una persona dice la escritura correcta, ¿verdad? De la manera correcta, no significa que sean de Dios, que sean personas de Dios. Dice, porque está escrito, Él encargará a sus ángeles concerniente a ti para guardarte, y en sus manos te sostendrán para que no golpes tu pie con una piedra. Pero Jesús respondió y le dijo, está claramente declarado, no tentarán al Señor su Dios. Ahora, las personas pueden usar las escrituras en la manera incorrecta, les pueden aplicar de mala manera en su vida. Pero aquí es donde comienza la batalla, ¿verdad? Al principio del ministerio de Cristo. Y aquí esta batalla, ¿verdad? Desde el principio. Y aquí esta es otra batalla de todas las batallas que se han peleado que se pelearon entre Jesús y Satanás. Desde antes. Ahora Jesús está en la carne. Un ser humano contra un espíritu, contra un ser espiritual. Y vamos a ver más acerca de esto más adelante. Pero después de esto vamos a Marcos 1. Marcos 1. Después vemos el siguiente evento que tuvo lugar. Vamos a Marcos 1.
Aquí encontramos esta versión un poquito más corta de la tentación. Vamos a comenzar aquí en el versículo 12, Marcos 1, y pronto después el Espíritu lo obligó a salir al lugar desolado. Y él estuvo allá en el lugar desolado por 40 días, tentado por Satanás, y estuvo con los animales salvajes. Y después los ángeles lo ministraron. Es un resumen muy, muy pequeño, pero realmente nos hace pensar y preguntarnos qué fue lo que sucedió realmente. Ahora, después del encarcelamiento de Juan, Jesús vino a Galilea proclamando el evangelio del reino de Dios y diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca a la mano. Arrepiéntanse y crean el evangelio. Y esta es una parte clave que nosotros tenemos que, no solamente el arrepentimiento, sino que también tenemos que creer en el evangelio. Porque vamos a ver que Jesús mismo dijo lo que dijo acerca de Judas Iscariote, que él sabía quién era aquel que no creía, el que no creía. Versículo 16, y mientras iba caminando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés echando una gran red al mar, porque ellos eran pescadores. Y Jesús les dijo, síganme, y yo los haré convertirse en pescadores de hombres. Y aquí empieza el llamamiento a los discípulos. Jesús llama a sus discípulos. Nosotros tenemos dos tipos de discípulos. Tenemos los 12, que fueron después los 12 apóstoles, pero también vamos a ver a los 70 discípulos que Jesús mandó de par en par, ¿verdad? Y cuando llegamos a Pentecostés tenemos los apóstoles, María, la madre de Jesús, y también los otros 120, ¿verdad? Ahora vamos al capítulo 3, aquí mismo en Marcos. Vamos a pasar rápidamente las otras cosas en Marcos 1 y Marcos 2. Estaba Jesús haciendo milagros, estaba sanando enfermos, echando demonios, etcétera. Pero aquí Marcos 3, versículo 1, y otra vez fue a la sinagoga, y un hombre que tenía una mano seca estaba allí. Y ellos estaban mirándolo para ver si lo sanaría en los sábados para poder acusarlo. Y quiero que tengan en su mente esto para poder acusarlo. Ya desde entonces, ¿verdad? Estaba también, quizás alguna de estas cosas empezó a hacer Judas Iscariote en su misma mente, acusarlo. Versículo 3, entonces él le dijo al hombre que tenía la mano seca, párate aquí en el centro. Y él les dijo, ¿es legal hacer el bien los sábados o hacer el mal? ¿Salvar la vida o matar? Pero ellos estaban callados. Y después de mirarlos alrededor con ira, estando afligido, por la dureza de sus corazones. Y, y, y va a haber personas, ¿verdad? Que, que, están enojados. Y aquí algunas personas a lo mejor vieron a Jesús es, no, no, este no puede ser el Hijo de Dios porque tenía ira, ¿no? No, no, es que no puede ser. Él nunca, nunca, nunca debería enojarse. No. Sí, porque hay personas que malentienden esto y dicen, no, es que nunca, nunca debería de ser iracundos o de tener ira si es un hijo de Dios, una persona convertida. Bueno, esto es un punto de aparte, ¿no? Pero él estaba, después de mirarlos con ira, estaba afligido por la dureza de sus corazones. Y él le dijo al hombre, extiende tu mano. Y él extendió y su mano fue restaurada tan sana como la otra. Pero vamos a enfocarnos en el versículo 6. Entonces los fariseos se fueron e inmediatamente tomaron consejo con los herodianos en contra de él, en, en en cuanto a cómo podían destruirlo. Y quiero que nos enfoquemos en esta actitud que tenían los fariseos. Inmediatamente salieron y empezaron a hacer planes para cómo deshacerse de Jesús. Apenas estaba empezando su ministerio y ya estaban planeando hacer todo esto. Ahora, uno se puede preguntar, ¿quién estaba inspirando todo esto? Piénselo. Versículo 7. Pero Jesús se retiró al mar con sus discípulos, y una gran multitud de Galilea los siguió, y de Judea, y de Jerusalén, y de Idumea, y más allá del Jordán,
y aquellos alrededor de Tiro y Sidón, una gran multitud. Cuando oyeron qué grandes cosas estaba haciendo él, fueron a él. Entonces él les dijo a sus discípulos que tuvieran una pequeña embarcación, esperándolo a cuenta de la multitud. Bueno, es que ya eran demasiados, ¿verdad? Lo estaban empujando. Aquí dice para que no pudiera apretarlo. Porque había sanado a tantos que ellos empezaron a agolparse alrededor de él. Tantos como tenían plagas para tocarlo. Y cuando los espíritus impuros lo veían, caían delante de él y gritaban duro, diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Y es importante que recordemos esto. Hay muchas cosas que tenemos que recordar y tomar en cuenta. En primer lugar, los hombres poseídos por demonios venían a la sinagoga y clamaban, ¿verdad? Como tú eres el Santo de Israel. Y él les decía que se callaran. Y aquí le dice, tú eres el Hijo de Dios. Pero ahora, yo quiero hacer la siguiente pregunta. Ahora, al escoger a Judas Iscariote, cuando Jesús lo escogió, y vamos a ver un poquito más adelante, qué fue lo que dijo de él. Que dijo, y uno de ustedes es un demonio. Mm, Aún así tendría el conocimiento y el entendimiento de que él era el Hijo de Dios. Sí, absolutamente. Versículo 12. Pero él los reprendía fuertemente para que no lo hicieran conocido. Luego él subió a la montaña y llamó a aquellos que deseaba y ellos fueron a él. Y un poquito más adelante vamos a ver en Lucas 6 cómo él escogió a los 12. Y dice, y ordenó, versículo 14, ordenó a 12 para que pudieran estar con él y que él pudiera enviarlos a predicar. Y esto incluía a Judas Iscariote. Dice, y tener autoridad para sanar enfermedades y echar fuera demonios. Esto incluía a Judas Iscariote. Entonces escogió a Simón, le añadió el nombre Pedro, y escogió a Santiago, el hijo de Zebedeo, y Juan, el hermano de Santiago, y les añadió el nombre de Boanerges, lo cual significa hijos de trueno. Y escogió a Andrés, a Felipe, a Bartolomé, a Mateo y a Tomás, y escogió a Santiago, el hijo del Feo, y a Tadeo, y a Simón el cananeo, y a Judas Iscariote, a quien también lo traicionó. Y ellos entraron en una casa. Y Judas siempre lo ponen al final. Pero ¿era Judas el último? ¿Qué, qué pensaba Judas acerca de sí mismo? Vamos a tratar de responder estas preguntas conforme vamos acá. Vamos ahora a Lucas 6. Lucas 6. Y este es el paralelo de lo que ya leímos en seleccionar a los 12. Pero recordemos que dice que los ordenó, que fueron ordenados. Y entonces esto significa que Jesús les impuso las manos. Y Judas Iscariote también tuvo manos impuestas sobre él, justo como los otros apóstoles. Ahora, Lucas 6, versículo 1. Ahora sucedió en el segundo sábado del primer rango que él estaba caminando a través de los campos de grano. Y sus discípulos estaban arrancando las espigas y estaban comiendo luego de frotarlas en sus manos. Pero algunos de los fariseos les dijeron, ahora quiero que entendamos muy cuidadosamente esto. Yo quiero que recuerden la actitud de los fariseos. Por favor, mantengan esto en mente. Le dicen, ¿por qué estás haciendo aquello que no es legal hacer en los sábados? Ahora, ¿cuál es, una máxima que siempre es cierto? Es que cuando haces algo malo, siempre apuntas el dedo a los otros y acusas a los otros de eso para que la atención no se ponga en ti, ¿verdad? Claro, bueno, claro que todos lo hemos hecho. Acusamos a otros exactamente de las mismas cosas que nosotros hemos hecho, ¿verdad? Yo estoy casi seguro, ¿verdad? Que todos nos hemos peleado, ¿verdad? Con nuestro hermano y siempre acusamos al otro. Ah, mira lo que hizo o mira lo que ella hizo para
para distraer, ¿verdad? Para quitar la atención de nosotros, de nuestras propias faltas. Y esa es una actitud satánica. Y Jesús, versículo 3, respondió y les dijo, ¿ni siquiera han leído esto? Lo que David hizo cuando él mismo tuvo hambre y aquellos que estaban con él. ¿Cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición y comió de ellos y también dio a algunos a aquellos con él? Lo que no es legal comer excepto para los sacerdotes solamente. Claro, claro que David está mencionado en la Biblia como un hombre a quien Dios amó. David es uno de ellos que van a estar en el reino de Dios. ¿Y, y no es acaso todo la descendencia del Mesías había de venir de dónde? De Judá, ¿verdad? Del linaje de David. Entonces usa David, ¿verdad? ¿Y era legal para David comer de eso? No, no era. Pero para, pero para salvar esa vida, el ritual no era precedente sobre la vida, sobre la misericordia. Y les dijo aquí en el versículo 5, el Hijo del Hombre es Señor incluso del sábado. Entonces él podía hacer lo que era correcto para el Eterno hacer en el sábado. Versículo 6. Ahora sucedió también en otro sábado que él entró a la sinagoga y enseñó, y un hombre estaba allí cuya mano derecha estaba seca. Y los escribas y los fariseos lo estaban observando. Y hay personas ahí que están viendo, las personas, nomás viendo a ver lo que hacen las personas, ¿verdad? Observando. En lugar de estar agradecido de lo que Dios había hecho, y lo estaban viendo, observando atentamente, dice, si curaría en el sábado para poder encontrar una acusación contra él. Pero él conocía sus pensamientos y dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y párate en medio. Y él se levantó y estuvo de pie en medio de ellos. Entonces Jesús les dijo, les preguntaré una cosa, ¿es legal hacer bien o hacer mal en los sábados? ¿Salvar la vida o destruirla? Entonces estaba llegando al corazón de su actitud. Y después de mirar alrededor de todos ellos, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada tan sana como la otra. Pero ellos se llenaron de ira. Estaban tan enojados y estaban rechinando los dientes. Dice, consultaban unos con otros sobre qué deberían hacer con Jesús. Ahora sucedió que en aquellos días él subió al monte a orar y pasó la noche entera en oración a Dios. Entonces Jesús, antes de ordenar a los 12 discípulos, a los 12 apóstoles, él oró toda la noche. Y dice, y cuando era de día, llamó a sus discípulos. Y él escogió de ellos 12, a quienes también llamó apóstoles, ¿verdad? Y en el versículo 16 también escogió a Judas, hermano de Santiago. Dice, y Judas Iscariote, quien también llegó a ser el traidor. ¿Y no fue acaso un traidor Satanás en el reino de Dios cuando se rebeló? Sí, él era un traidor. Ahora, en, en, en ira y en envidia y en celos, ¿no se llevó arrastrando a una tercera parte de los ángeles? Sí, es la misma actitud que estamos viendo aquí. Ahora vamos a Mateo capítulo 10, y vamos a ver algunos de los eventos que tuvo lugar. Y esto es algo, obviamente, algo muy importante que Judas Iscariote también hizo, Mateo 10. Así es de que Judas tuvo muchas, muchas cosas que cruzaron su vida, muchas elecciones, que pudo haber elegido hacer una cosa o la otra, en un tiempo o en otro, pero vamos a comenzar aquí, Mateo 10, versículo 1. Y cuando hubo llamado a sus 12 discípulos, que esto obviamente incluía a Judas Iscariote, llamó a los sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus impuros para echarlos fuera y para curar toda enfermedad y toda clase de dolencia. Ahora, los nombres de los 12 apóstoles son estos. Y de nuevo, siempre muestra a Judas Iscariote al final, en el versículo 4, quien también lo traicionó.
Versículo 5, a estos 12 Jesús envió luego de ordenarlos diciendo, no vayan al camino de los gentiles y no entren en una ciudad de los samaritanos, sino más bien vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y al ir yendo, proclamen, el reino del cielo está a la mano. Curen a los enfermos, limpien a los leprosos, levanten a los muertos, echen fuera a los demonios. Gratuitamente han recibido, den gratuitamente. Ahora, Judas también salió, hizo esas cosas, ¿cierto? Pero, ¿acaso al mismo tiempo tenía él mismo un demonio? Aparentemente sí. Que esto nos causa otras preguntas que vamos a tener que responder un poco más adelante. Ahora vamos a Lucas 10. Vamos a ver qué sucedió. Lucas 10. ¿Qué sucedió cuando los 70 fueron enviados? Mandó a los 70 y les dijo exactamente las mismas cosas. Versículo 9. Lucas 10, 9. Y curen a los enfermos en ella y díganles, el reino de Dios se ha acercado a ustedes. Prácticamente las mismas instrucciones que están en Mateo 10. Y, y dice, eh, bueno, yo me pregunto qué pensaron los apóstoles, porque aquí dice, ¿verdad?, que ellos regresaron con gozo. Pero Judas Iscariote en el versículo 17 dice que regresaron con gozos. ¿Ustedes pensaron que Judas Iscariote estaba tan gozoso como los demás? Bueno, tenemos que asumir que sí, que estaba gozoso también, ¿verdad? Regresaron con gozo. Los 70 diciendo, Señor, incluso los demonios se sujetan a nosotros por medio de tu nombre. El versículo 18, y él les dijo, yo estaba viendo cuando Satanás cayó del cielo como un rayo. Pero les está diciendo, esto no era lo importante. He aquí les doy autoridad para hollar sobre serpientes y escorpiones, y sobre todo el poder del enemigo, y nada los dañará en ninguna forma. Aún así, no se regocijen en esto, en que los espíritus se sujetan a ustedes, sino regocíjense en que sus nombres están escritos en el cielo. Y nosotros sabemos que hay un libro de la vida y que nuestros nombres están escritos en el cielo, y eso es algo fantástico. Así es de que siempre recuerden esto. Cuando esté un poquito desanimado, ¿verdad? No, por ejemplo, cuando yo estaba preparando este sermón, estaba difícil, fue difícil porque no era algo fácil preparar este mensaje. Y era algo muy difícil por todas las emociones y todas las cosas que sucedieron, de todo lo que Judas hizo. Pero así es de que yo quiero que ustedes se regocijen en que sus nombres están escritos en el cielo. Ahora vamos a seguir. Vamos a continuar aquí mismo. Vamos a Juan 6. Vamos a Juan 6 y vamos a ver qué fue lo que Jesús mismo dijo personalmente acerca de Judas Iscariote. Ahora, vamos a entender algo más. Tenemos que entender nosotros que cada uno de los discípulos era ¿qué? Cada uno de ellos eran, bueno, básicamente los mismos, ¿verdad? Eran iguales, equivalentes. Pero, pero excepto Judas. Judas tenía un trabajo diferente de todos los otros apóstoles, porque él era el tesorero. Él era, como dice aquí, era el que llevaba la bolsa. Así es de que si de todos los 12, alguien se le da la autoridad de llevar el dinero, que el dinero que los apóstoles, los discípulos iban a hacer, entonces él, él era el que iba a estar ahí siempre al lado de Jesús, ¿verdad? Yo me imagino, ¿verdad? Él sabía lo que iba a suceder. Él sabía quién iba a llamar y él sabía que él lo iba a ordenar y sabía que también lo iba a hacer el guarda del dinero, el tesorero, ¿verdad? Judas le debe haber dicho, aquí está la bolsa, tú eres el tesorero. ¿Y cómo se sintió Judas? Probablemente importante, ¿no? Ninguno de los otros discípulos tiene esto, pero yo sí. Entonces vamos a ver algo más acerca de lo que dijo Jesús con respecto a Judas. Versículo 64.
Pero hay algunos de ustedes que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién lo traicionaría. ¿Y no sería algo increíble de entender esto? Y ahora, quizás vamos más adelante, ¿verdad? Aquellos que vieron a Jesús subir al cielo y ascender después de la resurrección, y aún así hubo quienes no creyeron, a pesar de que lo estaban adorando. Pero Jesús sabía quién realmente no creía y sabía quién lo iba a traicionar. Y así es igualmente con nosotros. Cada uno de nosotros como cristianos, no somos nosotros cristianos verdaderamente porque creemos o solamente estamos aquí temporalmente y nos ofendemos de cualquier cosita que nos sucede. ¿Se ofendió Judas? En algún punto en esta historia, él fue ofendido, se ofendió. Versículo 65, por esta razón les he dicho que nadie puede venir a mí a menos que le haya sido de mi Padre. Desde ese momento, muchos de sus discípulos volvieron atrás y no caminaron más con él. Ahora, nosotros pensaríamos, ¿verdad? Como el cristianismo moderno, ¿verdad? Que vemos en televisión, que, que, que él no debió de haber sido tan duro, ¿verdad? No, porque, ¿verdad? Al final de cuentas, que no lo que importa es que tantos entren en el cielo como sea posible. No, él dijo, hay unos que no creen y algunos que no me van a aceptar y se tienen que ir. Los dejó ir. Versículo 67, por lo tanto, Jesús dijo a los 12, ¿están ustedes también deseando irse? Entonces Simón Pedro le contestó, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes las palabras de vida eterna. Y eso suena como la respuesta correcta. Y sí, es la respuesta correcta. Pero qué tanto lo comprendía Pedro? Y lo creía Pedro. Lo comprendía y lo veía hasta cierto punto. Pero vamos a ver lo que dice Jesús. Vamos a terminar lo que dice aquí, versículo 69. Y nosotros hemos creído y hemos sabido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Jesús le respondió, ¿no los escogió ustedes 12 y uno de ustedes es un diablo? Así es de que no es algo de asombrarse si entendemos la palabra de Dios, ¿verdad? Que nosotros no debemos nosotros exaltarnos y decir, oh Dios, qué grande soy yo. No, nosotros tenemos que ser agradecidos con Dios por su misericordia, por su bondad, por su amor. Y uno de ustedes es un diablo. Ahora, él hablaba de Judas Iscariote, el hijo de Simón, porque él estaba a punto de traicionarlo, siendo uno de los 12. Así es de que incluso en la tierra, como el Hijo de Dios, como aquel que era Dios antes de venir en la carne, que tuvo todos los problemas y toda esa agonía y todas las tentaciones y ya había tenido antes, tenido que lidiar con la rebelión de Satanás, ahora tiene que lidiar con Judas Iscariote. Y estaba ahí. Y, y siempre él era a quien él venía, ¿verdad? Cuando algo requería el dinero. Había algo que hacer que requería el dinero. Ahora, otra cosa acerca de Judas Iscariote. No solamente él era el tesorero, sino él era el único discípulo que fue llamado del área de Judea, probablemente de Jerusalén. Todos los otros discípulos eran del área de Galilea y ellos no eran de la misma, de la misma calidad espiritual de aquellos en Judea, ¿verdad? Por eso Jesús no fue nacido en Jerusalén, sino en Belén. Precisamente por eso él fue concebido a través de la línea de David. Ahora, vamos a ir ahora, vamos a ver otras cosas. Vamos a Mateo 16, versículo 28. Mateo 16.
versículo 28. Y muchas de estas cosas, eh, de las cosas que dice Jesús, Él las aplica a sí mismo. Después vamos a ver cómo Judas Iscariote posiblemente empezó a ser desilusionado, a desilusionarse de Jesús. Porque ¿qué pasa cuando uno piensa que es importante, verdad? ¿Verdad? Y luego el jefe te empieza a ignorar, ¿verdad? Se empieza a exaltar uno mismo, ¿verdad? Yo soy importante, yo traigo la bolsa, yo soy el tesorero, ¿verdad? Y obviamente voy a tener una recompensa mayor que todos los demás. Pero ¿qué sucede? Mateo 16, versículo 28. Verdaderamente les digo, hay algunos de aquellos parados aquí quienes no probarán de muerte hasta que hayan visto al Hijo de Hombre viniendo en su reino. Ahora, ¿qué sucede? Cuando algo así es mencionado, hay vanidad y celos, ¿verdad? Y autoimportancia y todo esto y todas estas cosas de vanidad se tuvieron que meter en Judas Iscariote, ¿verdad? ¿Verdad? Cuando uno cree que va a ser el único. O cuando uno cree que es el único que va a tener este privilegio. No sé si les ha pasado algo así, ¿verdad? Si está, por ejemplo, con un grupo de niños, ¿verdad? Y uno va a ser escogido para este premio. ¿Y qué pasa cuando a ti no te dan ese premio? Yo me acuerdo cuando yo estaba en tercer grado y yo quería ser el niño que ayudaba en el crucero para, para poderme poner ¿verdad? Con la bandera, ¿verdad? Y parar el tráfico para dejar a los niños que pasen, ¿verdad? El crucero de la calle. Y yo pensaba que me iban a escoger, yo decía que me iban a escoger y no me escogieron. Y yo me enojé bastante. ¿Por qué? Porque esa es la manera en que actuamos los seres humanos cuando pensamos que somos importantes. Pero podemos imaginar, ¿verdad? ¿Qué pasó 6 días después? Vamos al siguiente capítulo, Mateo 17, versículo 1. Y después de 6 días Jesús tomó con él a Pedro, Santiago y su hermano Juan, pero no se llevó a Judas. No se llevó a Judas. No lo escogió ahí para llevárselo. Y yo pienso que este es uno de los puntos donde Judas realmente empezó a cambiar y empieza uno a ver la actitud de Satanás el diablo. Y quizás este sea uno de los lugares donde quizás empezó esta actitud de celos y de maldad. Ahora vamos a Juan 12. Juan 12. Y vamos a ver un poquito más de la actitud de Judas Iscariote. Juan 12. Vamos aquí en el versículo 2. Y aquí es donde fue ungido, ¿verdad? Unos días antes de la Pascua. Ahora, y está hablando de Lázaro, versículo 3. María entonces tomó una libra de ungüento de nardo puro que valía un gran precio y ungió los pies de Jesús, lim- limpiando con su cabello, y la casa estaba llena con el aroma del ungüento. Como resultado, uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, quien estaba a punto de traicionarlo, ahora casi todas partes que se refiere a Judas Iscariote siempre habla acerca del que iba a traicionarlo y el traicionero. ¿Verdad? Pero durante el ministerio, y esto después, ¿verdad? Ya había sucedido cuando se escribieron los evangelios, pero cuando estaba ahí, él pensaba que era el principal porque era el que estaba ahí junto de Jesús. Entonces, ¿qué dijo él? ¿Por qué no fue vendido este ungüento por 300 monedas y dadas a los pobres? Yo no sé cuántos son 300 monedas de plata, pero que suena exactamente como todos los políticos corruptos, ¿verdad? Ay, nosotros tenemos que dárselo a los pobres, tenemos que dárselo a los que no, a los desahuciados, a los que no tienen hogar, ¿verdad? Como algunos de estos políticos, ¿verdad? Que son asesinos, charlatanes, bebedores, corruptos, como de lo peor, ¿verdad? Eh, 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 como después empiezan a decir sus cosas, ¿verdad?
O dicen, esto es un asunto de moralidad, tenemos que hacer lo correcto, y yo no lo puedo soportar, como si los políticos hicieran lo correcto. Y exactamente aquí fue lo que dijo Judas. ¿Por qué no se vendió esto y se los dio a los pobres? ¿Por qué? Porque él era autojusto. ¿Qué más nos dice esto? Que él tiene una máscara ideológica de justicia para cubrir su propio pecado. Lo vamos a ver, versículo 6. Ahora, él dijo esto no porque le importaran los pobres, sino porque era un ladrón y tenía la bolsa y llevaba lo que era puesto en ella. Mm, Vamos a hacer una pausa, aquí termina la primera parte y después continuaremos con la segunda parte del enigma de Judas Iscariote.